Nuevamente hacer una refutación a los errores teológicos que Isaac País está difundiendo. El asunto ya es personal. Digo, ya se lo he explicado en varias formas, no quiere entender, y al contrario, el Señor sigue queriendo que todo mundo coincida con su punto de vista. Ni siquiera ya da la opción a que los asuntos se discutan. Dice que va a empezar a censurar. ¿Cuál es el asunto de hoy? Bueno, él previene contra los errores del sedevacantismo y la papolatría, que según él todo aquel que diga que los papas son infalibles es un papólatra, y contra el benivacantismo. O sea, él le está hablando de la iglesia Titanic, que pase lo que pase es insumergible. Entonces, en este último video de Isaac País, que se titula Sedevacantismo y Papolatría, las dos caras de la misma moneda, Isaac está echándoles con todo a esos malditos sedevacantistas que lo único que hacen es ensuciar el panorama teológico. Entonces vamos a ver cuáles son los argumentos que él presenta y vamos a refutarlos de uno por uno. Las objeciones que él presenta. Para empezar, dice, el propio San Pedro se equivocó y San Pablo vino a corregirlo. Por otro lado, dice, un papa puede ser hereje y no pasa nada. El papa no es toda la iglesia. Como siempre, se refiere a la carta de Monseñor Schneider, a quien pone por encima de su santidad Pío IX, donde dice, lean esa carta, ahí explica cómo es que ha habido papas herejes y no pasa nada. Y luego, obviamente, se va contra las consecuencias. Dice que la lógica de un fiel que tiene que seguir en todo a un papa, él sí dice que a un papa se le tiene que seguir en todo, aún en las opiniones personales, es totalmente falsa. Y luego los que siguen a un papa errado, él dice, yo puedo seguir a un papa errado, es decir, a Bergoglio, pero no lo sigo en todo, solo lo sigo en lo que a mi juicio es conveniente. Y no pueden ustedes decirme que eso sea malo, porque eso atenta contra mi libertad de decidir lo que yo quiero creer y lo que no quiero creer. Y dice también, va contra la gente que piensa que una vez que muera Ratzinger, Benedicto, la gente queda vacante. Dice que eso es un error, que los papas van y vienen, que se puede morir el buenazo del Beni y no pasa nada. Entonces vamos a analizar uno por uno las objeciones que él presenta. En cuanto se muera Ratzinger Benedicto, la sede queda vacante. Esto es lo que se conoce como el benevacantismo. Los benevacantistas sostienen que Ratzinger es el bueno de la película y que Bergoglio es el malo de la película. Y dicen, pues al Benito lo obligaron a renunciar, pero dado que fue obligado, es decir, no era esa su verdadera intención, pues moralmente él es aún mi papa. Benedito es mi papa, él es bueno, santo, teológicamente impecable. Y hay otros que dicen, bueno, viendo a los dos, Bergoglio es tan malo que no puede ser el papa, por lo tanto me quedo con Ratzinger. El problema de su tesis es que obviamente en cuanto Ratzinger se muera, pues no hay papa. Y el otro error es que Ratzinger de ninguna manera es un hombre teológicamente santo, o cabal, o ortodoxo, o en la línea católica. Ratzinger es modernista, punto. Y al ser modernista no es católico, y al no ser católico no puede ser papa. Para ser papa antes hay que ser católico. Si no eres católico, no perteneces a la iglesia, y si no perteneces a la iglesia, ¿cómo puedes tú dirigir algo de lo que ni siquiera formas parte? Entonces el benevacantismo es el problema que tienen ahorita los conciliares, que no saben qué hacer ya. Tienen una iglesia bicéfala, tienen dos papas, un papa vigente y un papa, ¿cómo le llaman? Dicen que es un papa retirado o emérito, pero pues es papa a fin de cuentas, emérito o no emérito es papa, punto. Entonces tienen dos papas y ya no saben qué hacer con ellos. La objeción de que el propio San Pedro se equivocó, dicen, dado que hasta San Pedro se equivocó, no le puedes exigir a nadie que no se equivoque. Señores, pues es que ustedes no saben ni jota de lo que se trata el dogma de la infalibilidad papal, que pongo en el otro video. El dogma de la infalibilidad papal
se trata de que el Papa está protegido o que le es imposible cometer un error en las verdades de fe y moral, las verdades indispensables para salvarse, lo que es el dogma. Ahora bien, lo que estaban discutiendo San Pedro y San Pablo, lo que le arguía San Pablo a San Pedro, es que con o sin circuncisión se puede uno salvar. Sí, sí es cierto, pero eso no es una verdad de fe, eso no es dogmático, eso es meramente pastoral. Entonces San Pedro podía equivocarse todo lo que se le pegara la gana en lo pastoral. Nunca se pudo equivocar en lo dogmático y en lo moral. Entonces, el que San Pablo haya corregido a San Pedro no tiene absolutamente nada que ver con el dogma de la infalibilidad papal, porque el dogma de la infalibilidad papal solamente ampara los dogmas, no lo pastoral. ¿Ok? ¿Queda muy claro? El dogma de la infalibilidad papal solo ampara las verdades de fe indispensables para salvarse, no los asuntos meramente prácticos o pastorales. Los que dicen que el Papa puede ser hereje y no pasa nada porque el Papa no es toda la Iglesia. Bueno, vamos a ver qué pasó cuando Jesucristo nuestro Señor designó a San Pedro le avisó que lo iba a designar como Papa, porque en ese momento todavía no. Le dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, que es lo mismo que decir piedra. Y tú, Pedro, eres piedra como yo mismo, tu Dios. Yo, Jesucristo, soy piedra, tú, Pedro, eres piedra. Y sobre ti, que también eres piedra como yo edificaré mi iglesia. Entonces, si voy a edificar mi iglesia sobre ti, tú eres el fundamento, el cimiento de mi iglesia. Ahora bien, fíjense, Cristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo no dijo: yo soy el fundamento de la iglesia, sino que dijo: tú eres Pedro y tú eres el fundamento de mi iglesia. Entonces la voy a fundar sobre ti, no sobre mí. Entonces, si te quito a ti, que tú eres el fundamento de mi iglesia, pues no hay iglesia. ¿Sobre qué descansa un edificio que no tiene cimientos? Sobre nada, se derrumba. Entonces, quitan los cimientos, se derrumba el edificio. Entonces, ustedes dicen: Pedro no es toda la iglesia. No, señores, pero sin Pedro no hay iglesia. Punto. Quitan a Pedro, quitan los cimientos, adiós iglesia. Ahora bien, esto tiene una derivación. El Papa Bonifacio VIII, en la bula Unam Sanctam del 18 de noviembre de 1302, dijo, hablando en forma ex cátedra: por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia Católica, y la misma apostólica, es decir, la Iglesia es apostólica, y nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia, firmemente lo creemos y simplemente la confesamos a esa Iglesia. Y fuera de ella, de la Iglesia, no hay ni salvación ni remisión de los pecados. Extra ecclesia nulla salum. Es decir, fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces, todos aquellos ecuménicos que digan que se pueden salvar los protestantes y son buenas personas, o que se pueden salvar los conciliares, no, señores, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. En la Iglesia Conciliar, que es en la que ustedes militan, no hay salvación. Ahora, termina el Papa diciendo: ahora bien, someterse al romano pontífice lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana. Es decir, ¿no te sometas al Papa? No puedes salvarte. Es necesario someterse al Papa, obviamente en lo teológico, para poderse salvar. ¿Desconoces al Papa? Dices: no voy a creerle al Papa. Yo digo que el Papa está equivocado, no te salvas, no eres su súbdito. Entonces, el Papa dice en modo ex cátedra: declaramos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad de salvación para toda criatura humana el someterse al romano pontífice. No te sometes, no te salvas. No le busques, Isaac. Si no hay Papa, no hay modo de salvarse, porque además estás fuera de la Iglesia. Solamente pueden seguir al Papa los que están dentro de la Iglesia.
un hereje no está dentro de la iglesia, no puede someterse al Papa. Luego sigue diciendo, al Papa lo podemos seguir en todo menos en lo que esté equivocado. ¿Así? Y eso, hacerlo de otro modo y exigirme que lo haga de otro modo, atenta contra la libertad de la persona. Bueno, vamos a ver algunos principios de filosofía. Para empezar, mi estimado Isaac, el error no tiene ningún derecho, solo la verdad tiene derechos. Entonces tú no tienes derecho a seguir al errado. ¿Por qué? Porque el errado no tiene el derecho de que lo sigas. Lo puedes seguir, sí, pero no porque sea tu derecho. Lo puedes seguir porque eres igual de erróneo que él. No hay derechos para el error. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, muy simple. ¿Hay derecho de abortar? No, no hay derecho. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Haces mal en hacerlo? Sí. Pero no lo puedes hacer porque dices, es mi derecho a abortar. No, solo el bien tiene derechos. El mal no tiene derechos. Luego tenemos otro principio de filosofía que dice bonum ex integra causa, malum ex cum quoque defecto. Esto significa o se traduce en que para que algo sea bueno debe ser íntegramente bueno, ya que una partecita del mal lo contamina todo. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, muy sencillo. Tú dices, yo voy a seguir a Bergoglio en todo lo que no sea malo. Pero señor, lo que Bergoglio hace de malo contamina el todo. Tú estás haciendo una sopa. Le estás poniendo los mejores ingredientes, le estás poniendo los mejores caldos, las mejores hierbas, las mejores verduras, lo que tú quieras, y le pones, ¿qué te parece? 1 miligramo de estricnina. Un solo miligramo. Bueno, pues ese único miligramititito contaminó toda la sopa. ¿Comes esa sopa? Te mueres. Sí, es simple. Entonces, una parte de mal echa a perder todo el bien. Pues eso es obvio, es elemental. Y para que no lo sepas, sin meternos ni siquiera a la parte moral, sino simplemente a la parte legal. Si uno ayuda a un criminal, el criminal está prófugo y tú lo ayudas a seguir prófugo o lo ayudas a cometer un crimen, a esa persona que ayudó al criminal se le considera un accesorio del crimen y se le somete al mismo juicio que al criminal. ¿Te queda claro? ¿Tú ayudas a un criminal? Sí, te voy a someter a juicio porque tú fuiste parte del crimen. Entonces, ¿estás ayudando a Bergoglio a que siga en el poder? Sí, eres parte del crimen. Entonces, si lo es en lo legal, en lo jurídico, ¿cuánto más quieres que sea en lo moral? Y por último tú dices, voy a censurar a todos los que me contradigan. Fíjense en una cosa. La iglesia conciliar, desde luego, no la católica, admite a que hablen los protestantes, a que hablen los homos, a que hablen, todo mundo lo admite que hable, pero que no hable un sedevacantista. ¿Por qué? Porque el sedevacantista, el maldito sedevacantista, es el único que les dice, déjalos, abandónalos, no los sigas, no tengas que ver con ellos, no son la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué nos prohíben? ¿Por qué nos quitan? ¿Por qué nos censuran? ¿Por qué nos eliminan de todos lados? Porque somos los únicos que decimos la verdad. ¿Cuál verdad? Esa iglesia que Bergoglio está manejando no es la de Cristo y él no es papa. La iglesia católica es infalible, indefectible, a prueba de herejes. Nunca ha habido un hereje, ni un solo hereje ha habido nunca en la iglesia católica, ni uno, mucho menos el papa. ¿Por qué? Porque en cuanto una persona se hace hereje, deja de ser de la iglesia católica y se pasa a la herejía. Entonces la iglesia se hizo más chica, perdió una persona, y el protestantismo se hizo más grande, ganó una persona, pero la iglesia se mantiene íntegra. Íntegra, sigue siendo una sola integridad, no hay herejías dentro de la iglesia católica. Las herejías están siempre afuera de la iglesia católica, y tu país y todos los que te siguen y todos ustedes conciliares están diciendo que la herejía está dentro de la iglesia católica. Mentira, mienten, engañan ustedes, ¿ok?